Estamos hoy en compañía para hablar de esto de la tolerancia que es sumamente importante. Es un tema que nosotros estamos poniendo con mucha o con cada vez más frecuencia en la conversación cotidiana. Sin embargo, realmente sabemos lo que significa y más allá de esto, cuánto la ponemos en práctica, porque no se trata solamente de hablar y de conocer de qué se trata, sino justamente de desarrollar esta virtud, como la llaman algunos, otros consideran que es un valor fundamental para el bienestar y el progreso de las sociedades. Geraldine Quiñones es psicólogo clínico, nos acompaña el día de hoy, además terapeuta cognitivo-conductual. A veces se me pega la lengua con esta Suele palabra. pasar. Y también nos acompaña hoy el licenciado Leandro Buzón. Él es sociólogo y además cofundador del movimiento Caracas Mi Convive, a quien ya hemos tenido en otras oportunidades acá en el programa. Bienvenidos a ambos. Geraldine, ¿qué pasa hoy con la tolerancia en Venezuela? Bueno, básicamente cuando tenemos situaciones de mucha tensión, mucho estrés, donde vemos que las diferencias de opiniones son cada vez más fuertes y más frecuentes, pues cuesta mucho propiciar la tolerancia. Nos dejamos llevar un poco por lo que está sucediendo cotidianamente y nos alejamos de nuestra responsabilidad en función de esa tolerancia. Ahora, si tuviéramos que dar una definición como mucho más clara sobre lo que es la tolerancia, ¿qué se podría decir al respecto? ¿En qué consiste esto de ser tolerante? Muy buenos días, Natalie. En primer lugar, bueno, agradecerte y saludar a todas las personas que nos ven a esta hora por la mañana. Bueno, si nos tocara hacer una precisión, digamos, conceptual o teórica, en qué significa la tolerancia, es realmente la aceptación en su totalidad del otro. Esto que nosotros reconocemos como otredad en el contexto o en la sociedad determinada. Al menos en nuestro caso, desde Caracas Mi Convive, como movimiento sociocultural, nosotros hemos partido hacia un empoderamiento de víctimas de la violencia en la ciudad de Caracas, en el municipio de Libertador. Para ello nosotros hemos considerado la realización o la construcción de dos autopistas que nos lleven a un mismo distribuidor. Una primera de ellas está asociada al tejido social comunitario, en donde en una comunidad convergen distintas intereses, inquietudes, actitudes políticas, y una autopista que también hemos considerado de política pública, que está asociado a la identificación de dónde están pasando estos puntos calientes, dónde están pasando estos hechos violentos, para posteriormente acompañar y respaldar a las personas que han sido víctimas de la violencia, en este caso, a superar Y este difícil y complejo trauma, por llamarlo de algún entiendo que modo. no debe haber quizás cosa más difícil, sobre todo en estos momentos en Venezuela, que hablarle de tolerancia a una persona que ha perdido a un hijo, a un esposo, a un hermano en manos de la violencia. Así Sí, es. ¿Cuán fácil es eso? pues es bastante difícil precisamente porque estás hablando con una persona que está muy susceptible a una serie de emociones asociadas al dolor, a la frustración, que precisamente sirven de piso para unas reacciones más exacerbadas de lo común. Y reacciones exacerbadas unidas a estas emociones, pues precisamente nos invitan a la intolerancia. Es muy sencillo en este momento, yo le digo a la gente, bueno, respira profundo, acepta la forma de pensar del otro, que es Vea todo de precisamente, manera positiva, sea exacto. tolerante, no es tan Eh, fácil, ¿no? Ahorita, ser tolerante implica un esfuerzo adicional, ¿ok? De lo que usualmente éramos o de lo que usualmente nos han enseñado en nuestra formación, en nuestros hogares, pues ahora la tolerancia implica un esfuerzo en el que debo primero ver más hacia adentro, introyectar más lo que está sucediendo en mí antes de reaccionar. Y eso pues no sucede naturalmente, eso debemos de alguna forma entrenarlo y modelarlo. Básicamente el concepto se refiere al el respeto hacia lo otro que difiere de nosotros. Correcto, a esa forma de pensar, de sentir y de actuar con la que no estoy de acuerdo, pero igual acepto y respeto. Y a partir de estas acciones que ustedes realizan a través del movimiento Caracas Mi Convive, ¿han logrado realmente generar o cultivar la tolerancia en estas personas víctimas de la violencia? Sí, Natalia, hay ejemplos, a nuestro juicio, inspiradores y aleccionadores a través de un programa que nosotros estamos llevando ahorita que se llama Cuéntame Convive.
Y el Cuéntame Convive es el caso concreto de personas que fueron víctimas de la violencia y en su proceso de duelo y superación se atreven a compartir con otros su relato asociado a la violencia. Madres que hayan perdido a sus hijos en manos de la violencia, ¿se han Sí. vuelto tolerantes? Sí, tenemos una historia bellísima, es de la señora Doris Barreto, de Catuche. Fue una de las madres que impulsó el proceso de los acuerdos comunitarios ante la violencia armada. A Doris le mataron su hijo y en ese primer momento, cuando ella se dirige al sector de Portillo, que fue donde estaba el otro joven que había asesinado a su hijo, todo el mundo se asustó y pensó que Doris iba a vengarse. Y resulta que cuando ella llega a ese espacio, pues comienza a hablar con las otras madres y comienza lo que es realmente una tregua y un pacto en donde las madres de Catuche, en este caso, hicieron que sus hijos, que algunos eran miembros de bandas delincuentes, pusieran las armas y en Catuche se logró la paz. Tenemos otra historia que es el caso concreto de Miguelón, que es Miguel Molina. Es un joven de San Agustín que recibió 3 impactos de bala, quedó en silla de ruedas. Después de ese proceso, entra en un proceso de introyección, de revisión de su proyecto, de su modelo de vida, y ahorita tiene cerca de 60 jóvenes en una escuela deportiva, identificando jóvenes en situación de riesgo para incorporarlos al trabajo para que no se pierdan. Y todo eso a través del convencimiento pleno de que la tolerancia es la única, o si no la única, por lo menos una de las principales vías para lograr generar los cambios que tanto necesitamos. Y me quise detener justamente en esas historias, hablando de todo esto, porque imagínense ustedes, si una madre que pierde un hijo en manos de la delincuencia, de la violencia, logra ser tolerante y logra además tratar de cultivar ese pequeño valor, esta virtud, habilidad, como muchos la llaman, en los demás. ¿Por qué una persona o por qué seguimos viendo quizás personas en la cola de un supermercado molestos porque quizás quien está delante está pagando con cesta tickets y tiene aquella, digamos, paquita bien grande de cesta tickets? Por ejemplo, son cosas más o menos de ese estilo las que estamos viendo hoy y que nos llevan a preguntarnos y a poner justamente este tema de tolerancia sobre la mesa. Te pregunto, Geraldine, ¿la tolerancia es una habilidad, es una virtud o es una decisión? Pues hay diferentes posturas teóricas al respecto. Hay quienes lo ven como un valor, ¿ok? Ahora, cuando lo planteamos como un valor, lo colocamos como un poco inalcanzable, es el querer ser, ¿no? Si yo lo veo como una habilidad, entonces me acerco más a entrenarlo cotidianamente, por ejemplo. Es importante resaltar que uno de los fundamentos de la tolerancia es la empatía. La empatía, la capacidad de colocarme en los zapatos de la otra persona. La empatía se desarrolla igualmente. Entonces, cuando yo decido, porque además es eso, ¿no? Es tomar la decisión de pensar por un instante cómo me sentiría yo si me hubiese pasado eso, cómo podría afrontar mejor esto asumiendo las emociones y los sentimientos de la otra persona. Así, desde la empatía, puedo ser más tolerante. Y ambas son habilidades que se desarrollan y que por supuesto, cada quien en sus ambientes cotidianos puede asumir esa responsabilidad de desarrollar. Ahora, hay muchas personas quienes también en este momento dirán, bueno, pero ¿cómo ser tolerante frente a una realidad que definitivamente no puedo cambiar? Frente a cosas que pareciera que se nos imponen. ¿Es esto un tema de tolerancia? ¿Es lo mismo el reconocimiento que la aceptación? Por ejemplo, de eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Les invitamos nuevamente a que continúen participando a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, háganos llegar todos sus comentarios, sus sugerencias, las dudas que tengan al respecto, pero sobre todo sus aportes. ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos entre los venezolanos a ser cada vez más tolerantes? ¿Y por qué piensa usted que esto puede ser tan importante para nuestro progreso como sociedad?